Y este 20 de octubre celebramos el Día de la Cultura Nacional, fecha que amerita acercarnos al quehacer de quienes con su trabajo impulsan el sector cultural en nuestro país. En este primer momento de entrevista quiero recibir en tiempo real al subdirector del Centro Multimedial y de Prensa del Ministerio de Cultura. Me refiero a Ángel Bermúdez Pupo. Bienvenido a nuestro espacio. Estaremos conversando hoy sobre el multimedio Streaming Cuba. Gracias por la invitación. Bueno, y para mí todo un placer porque también eres colega de otros espacios informativos, así que estás en la casa propia, porque también Canal Caribe recibió al Streaming Cuba para ayudar en su difusión. Pero hablemos entonces del streaming. Vamos a comenzar el diálogo justamente comentándole a los televidentes qué significado tiene este nombre, que para muchas personas es muy familiar, pero decir Streaming Cuba, ¿qué es? Mira, Streaming Cuba es en primer lugar una obra colectiva que comenzó en plena pandemia de COVID-19, en los momentos más duros de la pandemia, cuando nuestros artistas se replegaron a sus casas, como todo el mundo en nuestro país, en el mundo entero, pero continuaron desde allí encontrando nuevas maneras de hacer llegar su arte, de grabarse. O sea, eso nos obligó a repensarnos y colocar entonces cómo colocamos estos contenidos, cómo hacemos llegar estos contenidos, porque nuestros artistas siguen trabajando. Y ahí entonces el entonces director de comunicación del Ministerio de Cultura, Alexis Triana Hernández, periodista, hoy director del Centro Multimedial y de Prensa del Ministerio de Cultura, pues se dio a la tarea con un equipo muy reducido de comenzar esta iniciativa. Nos volcamos a las redes sociales, nos volcamos a las plataformas digitales, transmitiendo lo que hacían nuestros artistas desde un pequeño estudio. Y era muy curioso todo porque la manera que encontramos de hacerlo era enviando nuestra señal. O sea, comenzamos con ustedes en tiempo real, casi al unísono. Ustedes nos recibieron, tú fuiste anfitriona de Streaming Cuba desde el inicio. Y era muy curioso, muy interesante todo porque enviábamos la señal a Santiago de Cuba, es decir, enlazábamos en tiempo real La Habana y Santiago de Cuba, y entonces esa señal regresaba a La Habana y llegaba a la televisión. Eso se dice ahora y dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, se hizo posible gracias al esfuerzo de muchas personas, productoras audiovisuales con las que fuimos trabajando y fuimos conformando la idea de lo que es hoy la cadena Streaming Cuba. Estamos viendo algunas imágenes en pantalla que hablan de ese recorrido, porque Streaming Cuba comenzó con ese pequeño grupo, pero fue creciendo. Y quisieras que me hablaras un tanto cómo ha emergido Streaming Cuba como plataforma de una institución como el Ministerio de Cultura, que tiene enlace con todo el país, prácticamente. Afortunadamente hemos encontrado personas a lo largo y ancho de Cuba, incluso fuera de Cuba, que se han enamorado de esta idea. Y eso nos ha permitido convertirnos en esta plataforma de promoción de contenidos culturales desde el Ministerio de Cultura, jerarquizando, por supuesto, estos contenidos, pero sobre todo incrementando productoras. Comenzamos con Lea Video en Santiago de Cuba, comenzamos con otras productoras en Granma, Videos Crisol, Camagüey, SC Producciones, Villa Clara, también Sierra Producciones, pero hoy tenemos enlazados en tiempo real, como parte de esta cadena, alrededor de 10 provincias de nuestro país. Son productoras audiovisuales que se enlazan para compartir contenidos de la cultura con nosotros desde las prioridades de comunicación del Ministerio de Cultura, pero desde las prioridades de comunicación de sus provincias, de sus territorios, a partir de esa coordinación directa con la Dirección Provincial de Cultura de cada uno de estos territorios. Y es muy interesante porque se produce un debate a la hora, todos los días, fíjate, hemos llegado a un punto en que para preparar el Streaming Cuba, de cada día, de lunes a viernes, estamos en el Canal Caribe, empezamos, decía, como parte de tu revista, hoy somos un programa propio, y hemos llegado al punto de tener que reunirnos todos los días a las 10 de la mañana, hacer un colectivo editorial para decidir qué va. Y el debate no es qué va, sino qué se queda. O sea, qué priorizamos, porque realmente tenemos muchos contenidos. Entre los contenidos que se generan desde nuestro ministerio, desde las provincias, desde el quehacer de nuestros artistas en el exterior del país, se generan muchos contenidos y es un debate muy rico y es el resultado es el Streaming Cuba de cada día. Bueno, eso me parece muy bien, porque evidentemente hay labores culturales que necesitan accionar cultural, que necesitan divulgarse, y ahí está esa alianza. Quería justamente preguntar cómo se articula el trabajo de este proyecto también con las instituciones del país. Nos hablabas de este vínculo que tienen, pero si se ha ganado un prestigio del Streaming Cuba de La Habana, yo creo que el prestigio en el territorio es importante, de que también las instituciones culturales vean esas productoras como parte esencial del trabajo de divulgación. Muy importante esto que mencionas. Hasta que comenzaron a llegar a nuestra cadena Streaming Cuba, estas productoras mantenían una trayectoria de realización audiovisual, pero no estaban legitimadas.
al acompañarnos en este proceso de promoción de contenidos culturales, eso les ha permitido tener un diálogo directo con las direcciones provinciales de cultura, que las instituciones culturales de cada territorio las visualicen como ese espacio, esa entidad en la que se pueden apoyar para promover todos sus contenidos. Y se han producido alianzas muy interesantes, muy importantes para ellos, para nuestras instituciones culturales y para nuestro ministerio. Bueno, ¿cómo el Streaming Cuba ha logrado reflejar el acontecer cultural de nuestro país? Usted lo está conociendo en esta entrevista que tenemos en nuestro programa, donde hemos decidido en una jornada tan especial como la del Día de la Cultura hablar de quienes están detrás de cámara buscando la información. Imagino que durante todos estos días el trabajo es mucho más intenso porque estamos viviendo los días de la cultura cubana. Me gusta conocer los detrás de cámara, las historias. ¿Qué ha sido más complicado, más difícil a la hora de buscar esa información? Me imagino que hay días que puedes tener la emisión lista, pero quizás se está esperando por el reporte de última hora de algo que acontece, y estoy hablando de una emisión diaria, ya con una responsabilidad de puesta en pantalla después de las 5 de la tarde, cuando termina la revista en tiempo real. ¿Qué retos han tenido que enfrentar? Bueno, son retos muy grandes y la presión del cierre de cada emisión es mucha. Yo mencioné ahorita a Alexis Triana, que es el primer promotor de este proyecto, el primer impulsor de este proyecto, desde su condición de periodista, de enamorado del streaming, que no es más este vocablo del inglés que asumimos y que quiere decir transmisión en directo desde esta plataforma. Y realmente es mucha la presión porque a lo que nos están enviando las provincias, como parte de la Jornada de la Cultura, se ha desplegado un amplísimo programa de actividades dentro y fuera de nuestro país. En este momento Alexis Triana no se encuentra en el país, se encuentra asumiendo otras responsabilidades fuera por un tiempo, pero eso no quiere decir que él no se incorpore a nuestro sistema de trabajo. Tenemos reuniones online todos los días y él constantemente, de la misma manera que lo hacen las productoras, se mantiene también compartiendo contenidos que le llegan desde las embajadas de Cuba en otros países. Y eso ha sido esta semana muy grande a la hora de discriminar qué información se queda, qué información priorizamos, porque todo es muy importante. Y realmente nos duele dejar algo afuera. Apostamos siempre por utilizar los conceptos de las plataformas digitales, de Internet, y de tener todos estos contenidos siempre dentro de la emisión. Y es muy interesante porque tratamos en nuestro reducido espacio, o sea, puede parecer un set grande, puede parecer un set amplio, espacioso, pero no lo es. Estoy revelando ya interioridades, no lo es. Y queremos utilizar estos códigos, queremos utilizar nuestra pantalla, los recursos visuales, y tratamos siempre de incorporar estos contenidos, o sea, incorporarle a estos contenidos esos códigos. Nos mantenemos recibiendo información todo el tiempo, a veces a la 1 de la tarde, a veces a las 2 de la tarde todavía nos llega una comunicación. Mira, ahora mismo el ministro de Cultura se encuentra también fuera del país. La poetisa Nancy Morejón ha recibido un importantísimo premio que lo hemos destacado en nuestra emisión de hoy. Y eso nos ha llegado, por ejemplo, hoy de último minuto, ya casi. Y es importante para el cierre, importante, no podemos dejarlo de decir porque se trata de nuestros artistas, se trata de nuestro ministro de Cultura representando a la cultura cubana un día tan importante como hoy en otros países. Bueno, del tema vamos a seguir hablando porque estamos hablando de las emisiones que quizás usted puede ver a través de la señal de Canal Caribe, pero es una emisión que sale por internet y de ello vamos a hablar en los próximos minutos del Streaming Cuba y también del crecimiento de la programación que ha tenido el canal Crear TV. Y antes de despedirte en este primer momento quiero mencionar algo para no olvidar, y es que hablábamos de Alexis Triana, que fue quizás el primer rostro que vimos, pero ya se ha sumado una gran cantidad de periodistas jóvenes que hacen el espacio, que tienen grandes responsabilidades, y eso me parece muy valioso porque ustedes han nucleado un equipo y eso es muy significativo. Muy importante además rodearnos de ese talento joven que se ha enamorado del proyecto. Hemos logrado atraer a nuestro estudio multimedial y de esa manera diversificar la pantalla. Nuestro Streaming Cuba hoy tiene rostros diversos, rostros muy bellos, que le aportan mucho, y no solo nuestro Streaming Cuba, otros programas que hacemos también, afortunadamente.
De esos programas vamos a hablar, vamos a seguir hablando del Streaming Cuba, hoy con una emisión especial. Desde aquí lo estamos promocionando justo cuando termine nuestra revista en tiempo real. Agradezco este primer momento. Si usted llega a la sintonía, pues sepa que he conversado con el subdirector del Centro Multimedial y de Prensa del Ministerio de Cultura, Ángel Bermúdez Pupo, quien ha compartido con nosotros la experiencia del Streaming Cuba, pero más tarde vamos a retomar la conversación, así que usted quédese en compañía con la revista. Hacemos una pausa y regresamos ahora con informaciones que hoy nos llegan desde el satélite.